Continuamos en el campo, la industria verde, infaltable, lamentablemente, el tema impositivo. No nos gusta hablar del reparto de lo que no hay, pero hay que hablar. Está muy calentita la cosa, lo hemos convocado al contador Santiago Sáenz Valiente, nuestro hombre, el hombre ya de muchos en el agro, para analizar esta cuestión. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bueno, Bien. Tenemos una semana dura, por otro lado están todos los vencimientos de ganancias y demás, pero el tema candente es el inmobiliario y el conjunto del paquete fiscal, digamos. El otro también debiera estar candente, porque te digo, los saldos de declaraciones juradas de impuesto a la ganancia que estamos sacando son feroces. Feroces, sí. Dan miedo. Porque ganaron mucha plata. Seguramente. No, el nivel de distorsión en ganancias es importante por el tema de la famosa ganancia por tenencia, claro. O mejor dicho, más que eso, ganancia inexistente. Claro. Porque ganancia por tenencia es una cosa, pero cuando lo que surge es un número que es, digamos, algo que en realidad es un fantasma, porque es algo numérico, pero en realidad no hay ganancia de ninguna naturaleza, porque es inflación. Claro. Bueno, ahí he tenido que explicarlo en muchos casos. Y no hay forma de que haya ajuste por inflación. Y hay casos judiciales que vienen bien, del año 2002, que es donde se justificaba más una causa judicial, pero realmente lo que hay que resolverlo es a nivel del Congreso, a nivel de una ley equilibrada, sí. Con esa cuestión y otras tantas. Barajar y dar de nuevo. Sí, no hay ninguna duda de eso. Hay que armar de vuelta esto. Pues, en el tema inmobiliario lo que se termina desnudando es un poco este divorcio que hay, porque es cierto que la tierra se ha valorizado, no sé, como consecuencia de cambio tecnológico, precios internacionales y más, y una demanda de tierras que desconoce la situación fiscal del productor en sí mismo. Acá hay retenciones, los márgenes no están correlacionados con el precio de la tierra, ¿o sí? Yo creo que no, porque el porcentaje de renta que obtiene un productor neta es ínfima al lado del total invertido que tiene, ¿no? O del valor del capital. Por año lo invirtió inicialmente, pero hoy vale mucho más. Yo creo que por ahí se escuchó, yo no vendo tierra, vendo productos, con lo cual, digamos, gravarme la tierra de esta manera es una carga fiscal muy elevada. La verdad es esta, Héctor, en el mundo se cuidan mucho de gravar con impuestos patrimoniales a los bienes de cualquier contribuyente. ¿Por qué? Porque es la esencia para obtener la renta. Si yo no tengo patrimonio, no genero renta. Entonces, lo único que se aplica generalmente en el mundo es un pequeño impuesto, un pequeño porcentaje que sirva como elemento de control del patrimonio, de los incrementos, del movimiento del patrimonio. En la Argentina tenemos una triplicación de impuestos sobre un mismo bien, que no necesariamente ni exclusivamente es el inmueble rural. Puede ser cualquier bien que forme parte del propio patrimonio de un contribuyente. Fíjate vos un poco, el impuesto inmobiliario, que esté bajo, que esté alto, es un impuesto que viene dado, viene calculado, que tiene en cuenta de alguna manera la productividad de las zonas, como es en el caso de Arba, donde se ha dividido en provincia de Buenos Aires, zona A, B, C, bueno, estas zonas han, ya en el 2012, respecto al 2011, han sufrido incrementos porcentuales importantes, pasando en algún caso del 1,24 al 1,39 o del 1,39 al 1,57, te hablo de memoria, las que me acuerdo. Pero además de esta potenciación, y ni hablemos de Entre Ríos y otras jurisdicciones donde han llegado al 600, 700%, cosas desde el punto de vista irrazonable, una actualización de esa manera, por más atraso que pudiera haber habido, yo creo que lo que hay que hacer hincapié es en que, más allá del atraso, insisto, en el impuesto inmobiliario o en la evaluación fiscal, hay que tener en cuenta el conjunto. Y los impuestos, digo bien, patrimoniales, que están afectando a las tierras rurales y a todo el resto de los bienes, son justamente, además del inmobiliario y además de tasas, que no son tasas. ¿Por qué? Porque no hay servicios. Claro. Tenemos tasa vial y los caminos están mal, tenemos... digamos, todo tipo de tasas que realmente no se traducen en un efectivo servicio y con lo cual termina siendo impuesto.
Tenemos, por ejemplo, el famoso impuesto a los bienes personales, que yo escuchaba por la radio hoy algunas cosas totalmente incorrectas, porque hablaban de, no, de todas maneras el impuesto a los bienes personales no es solo para, de punto de vista nacional, sino que se distribuye por coparticipación. No es así. La ley de creación del impuesto a los bienes personales dice que el 90% de la recaudación, ¿sabes para quién va? Para los jubilados. Ajá. Está muy bien, pero digamos, tampoco podemos hacer un impuesto para cada uno de los destinos. Seguro. Tiene que ir todo a rentas generales. Sí. La coparticipación está totalmente distorsionada. Las provincias reciben, cuando reciben, porque una cosa es acreditarles y otra cosa es darle los fondos, entre un 24, 25, 26%, cuando si tomamos la ley de coparticipación tendría que estar en una distribución total de un 53. No, 53 para la nación, 47 para las provincias. Sí. Y está el Fondo Solidario. Pero la verdad es que el impuesto a los bienes personales, que en el caso del agro, hay que advertir esto, no se paga siempre, porque el inmueble rural en sí está exento del impuesto a los bienes personales. Claro. Esto es importante remarcarlo. Sí, sí, sí. Lo que sucede es que cuando lo explota el propio contribuyente, pasa a quedar grabado por propias interpretaciones del fisco y de fallos judiciales. Ajá. Entonces, acá lo que tenemos es una tasa de impuesto a los bienes personales que llega al 1,25%, que depende del valor al cual yo adquirí el campo, muchos lo tienen por herencia, al tener muchos de estos por herencia, toman para determinar el impuesto, insisto, si está explotado el propio campo, la evaluación fiscal. Entonces, al aumentarse la evaluación fiscal, aumentó necesariamente el impuesto a los bienes personales. Algunos hablan de ganancia mínima presunta y están confundiendo. Sí. Pero hasta ahí, otro drama. Todo el resto de los bienes que yo tengo, si aumenta la evaluación fiscal del inmueble rural, van en progresivo aumento de tasa, porque la tasa a la cual yo llegue, que puede ser el 0,75, seguramente el 1,25 en el caso de algún propietario de tierras, le va a afectar a todo el resto de los bienes. Le va a afectar al automóvil, le va a afectar a la casa que tiene de vivienda única. Vos fíjate, está tan distorsionado todo que hasta los saberes jubilatorios están grabados en ganancias. Los saberes del propio actor. De un jubilado. Están grabados en ganancias. Sí, claro. La Nación sacó algo ahora. Sí. Pero digamos, no nos olvidemos de un tercer impuesto. Por eso hablé de triplicidad de impuestos sobre la misma base. Yo a vos te veo joven, pero bueno, el impuesto a la herencia algún día lo van a tener que pagar tus hijos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El impuesto a la herencia, en realidad, es un impuesto que de alguna manera se aplica en algunos países que no hay impuesto patrimonial. Y de alguna manera debiera reemplazar a la acumulación de impuestos patrimoniales. ¿Entendés? Entonces, esta situación de ahora, que hay gente que todavía no le cierra todavía de que esto esté vigente, y la ley del impuesto a la herencia y a la transmisión de bienes gratuitas, a las donaciones, en la provincia de Buenos Aires está vigente desde el 1 de enero del 2011, completita. Sí. Completita, con reglamento, con opiniones del fisco. Todavía no son muchos los que ahí sufrieron. Claro, por suerte, sí. Pero va del 4 al 16% para los hijos. Claro, si bien el valor que toma la ley de 2011 es el valor de mercado, sí. en los hechos, en muchos casos se termina liquidando evaluación fiscal. Entonces, este aumento de evaluaciones fiscales va también a potenciar en este impuesto que no tenemos tiempo hoy, pero lo hemos hablado alguna vez, que insisto, si bien la excusa es que hay este mismo impuesto en otros países, hay que ver la estructura tributaria de cada país. Seguro. Acá en Argentina y en el caso del agro, estamos teniendo una diversidad de tributos que están afectando mucho la renta del productor, a diferencia de otras actividades que, sin tener las retenciones, también igual tiene una carga fiscal alta, ¿no? Mencionaste la palabra que faltaba, porque estamos hablando prácticamente de la imposición de la tierra, pero hay que tener en cuenta que dentro de todo esto hay un 35% en el caso de la soja, que es retención pura, y eso ya de por sí excede la capacidad contributiva, o por lo menos la equidad
de lo que es el impuesto a las ganancias, ¿no? Se ha escuchado por estos días en la televisión y en la radio el principio de equidad. Somos lo primero que lo venimos pregonando de hace mucho cuando hablamos del artículo 17 de la Constitución, que justamente dice la equidad, la base de la carga pública. Sí. Héctor, pero la verdad es que en esto, justamente para hacer equidad, no se puede mirar un solo tributo, un solo impuesto. Hay que mirar toda la situación. Por eso insistimos en la necesidad de una reforma tributaria acorde, sin pretender darle ningún beneficio especial al agro de ninguna manera, sino tratarlo como lo que es una producción a campo abierto, ¿no? Como vos siempre decís. Muy bien. Muchas gracias, Santiago. Esperemos que no sé, reine un poco la cordura en todo esto y que cada sector pague de acuerdo a su capacidad contributiva. Tengo la esperanza, no hay mal que dure 100 años y yo creo que estas situaciones a este punto van a hacer que se produzca un cambio importante en la legislación, razonable, porque la razonabilidad es un principio acuñado por la Corte Suprema de Justicia, ¿eh? Lo que pasa es que a veces se lo olvidan. Muchas gracias, Santiago, y nosotros enseguida continuamos aquí en el campo de la industria verde.